En la cuenta del Banco de Sabadell, Deutsche Bank, Guipuzcoano, Banco de Sabadell, los ingresos de esa cuenta, así en general, ¿puede decirme usted de dónde provenían? Ha dicho que en la otra, en la de la Caixa, pues eran las Sí, subvenciones sí, sí. del ayuntamiento. Esta cuenta, los ingresos, ¿me puede decir a qué obedecían? Algunas cosas me las imagino. Estaban las aportaciones de De los las miembros 10.000 de... pesetas primero y Y, luego los y otros 60 ingresos que cuando... aparecen y por los que le voy a preguntar. Sí, pues mire, esas cantidades, o ese dinero en efectivo, eh, pues eran cantidades que se recolectaban entre colaboradores, militantes, afiliados, allegados. A mí me los entregaba una persona que en este momento decido preservar su anonimato, pero en todo caso en aquella época no era una persona anónima. Eran cantidades inferiores a 100.000 euros. Entendíamos que no vulneraban la ley de financiación de partidos políticos. eh, Entendíamos que no era delito, no, y bajo ningún aspecto provenían de ninguna operación ilícita. ¿Qué era? ¿Un donante? ¿Un donante No, significado que no, que no...? no, a mí me lo entregaba una persona que se había recolectado ese dinero entre distintas personas allegadas al Partido Popular. ¿Perdón? Allegadas al Partido Popular. Allegados de distinta consideración. Pero digamos que usted recibía ese dinero entendiendo que era un donativo, ¿no? Sí, claro. Un donativo. Era un donativo de personas que querían ayudar al Partido Popular. Ha dicho que se reserva y está en su perfecto derecho, pero por alguna razón en No especial... quiero implicar a nadie. No quiere explicar. También Bien. ¿Me permite una cosa? Sí. Quiero decir que, además quiero decirlo, en ningún momento ha sido Rita Barrera. Porque como ha sido la diana, y permítame esta licencia, ha sido la diana en todos los medios y allende medios, quiero decirlo y juro solemnemente que no ha sido Rita Barrera. Ni se me había pasado por la cabeza. A usted seguramente no, señoría. Bueno, todo es posible, pero le digo que no se me había pasado por la cabeza. Bien, le voy a puntear algunas, ¿de acuerdo?